Bueno, a continuación vamos a resolver el ejercicio 3 del posteo sobre gráficas, que era el número 29. Bueno, se trataba de graficar una función cuya expresión es un polinomio, el polinomio menos 2 por x más 1 por x menos 3 por x más 4. Un polinomio que, como se puede ver, está factorizado, y si queremos comprobar que es de tercer grado, hay que recordar que si sumamos los grados de los factores, entonces la suma de los grados de los factores va a ser el grado del resultado, o sea, de todo el polinomio. Este menos 2 es un polinomio de grado 0, este es un factor de grado 1, otro factor de grado 1, otro factor de grado 1, 1 más 1 más 1, 3 más 0, 3. O sea, este polinomio factorizado es de grado 3. Es un polinomio de tercer grado, entonces. Ahora, el ejercicio nos pide que hallemos sus raíces y la ordenada en el origen, y de esa manera poder graficar la función polinómica que tiene como expresión algebraica este polinomio. Ahora, una cosa que hay que saber es que si un polinomio está factorizado, las raíces de ese polinomio son las raíces de sus factores, de cada uno de sus factores, y viceversa. Las raíces de cada uno de sus factores son las raíces del polinomio. Bueno, este factor, por ejemplo, ¿qué raíz tiene? Lo igualamos a 0, despejamos y tiene raíz menos 1. Este otro factor, ¿qué raíz tiene? X menos 3 lo igualamos a 0. ¿Y qué raíz tiene? Raíz 3. Y este otro factor también lo igualamos a 0. Y al despejar nos damos cuenta de que tiene raíz menos 4. Así que estas son las raíces de cada uno de los factores. Pero como voy diciendo, son raíces también de todo el polinomio y por lo tanto raíces de la función, cuya expresión es este polinomio. Efectivamente, si yo sustituyo en la función el menos 1 y calculo f de menos 1, voy a tener menos 2 por menos 1 más 1 por menos 1 menos 3 por menos 1 más 4. Simplificando, f de menos 1 es menos 2 por menos 1 más 1 es 0, por 0. Menos 1 menos 3 menos 4, por menos 4. Y menos 1 más 4, 3, por 3. Y fíjense, este producto, menos 2 por 0 por menos 4 por 3, es igual a 0, porque por la propiedad de absorción del 0, ¿no? Todo número multiplicado por 0, el resultado es 0. Toda multiplicación en la que aparezca el 0 tiene como resultado 0. Se llama propiedad de absorción del 0. Bueno, lo mismo va a suceder si calculamos f de 3. También haciendo las cuentas, como en este factor nos queda 3 menos 3 igual a 0, también aparece un 0, y por lo tanto todo el producto va a dar 0 de nuevo, como pasó cuando sustituimos menos 1. Así que f de 3 es 0, y también f de menos 4, con el mismo razonamiento, va a ser 0. ¿Sí? ¿Y qué significa? O sea, tenemos esto, que f de menos 1 es igual a 0, que f de 3 es igual a 0, que f de menos 4 es igual a 0. ¿Okay? ¿Eso qué significa? Que menos 3, 3 y menos 4 son raíces del polinomio factorizado de tercer grado, y raíces de la función cuya expresión es ese polinomio. O sea, un valor de x que hace que la función valga 0 es lo que se llama una raíz de la función. Entonces,
aquí tenemos las tres raíces de esta función, porque no puede haber más. Como máximo un polinomio de tercer grado tiene tres raíces. Estas son las tres raíces de la función. ¿Y qué significan gráficamente las raíces de una función? Significa que tengo tres puntos en el plano cartesiano, o sea, el plano con el eje X y el eje Y. Con el eje X y el eje Y, que es el eje de la función. Tengo el punto menos 1, 0, o sea que a X, al valor de X menos 1 le corresponde el valor 0 de la función. El punto 3, 0, de nuevo, al valor 3 de X le corresponde el valor 0 de la función. Y el punto menos 4, 0. Estos puntos, ¿sí?, que tienen la segunda coordenada 0, o sea, la ordenada 0, son puntos que están en el eje X. ¿Está bien? Y entonces es lo que se dice los cortes con el eje, son los puntos de corte con el eje X. ¿Sí? Y ahora pasamos a la ordenada del origen. La ordenada en el origen, ¿qué es la ordenada del origen? Es el valor de la función que le corresponde a X igual 0. Es el valor de la función que le corresponde a X igual 0. ¿Y cómo obtenemos ese valor? Bueno, sustituyendo X por 0, o sea, calculando f de 0. Calculando el valor de la función cuando X vale 0. ¿Cómo se calcula? Sustituyendo 0 en la función. Sustituimos y nos queda menos 2 por 0 más 1 por 0 menos 3 por 0 más 4. Y entonces hacemos las operaciones. Menos 2 por 0 más 1 es 1, 0 menos 3 es menos 3 y 0 más 4 es 4. Menos 2 por 1, menos 2, menos 2 por menos 3, 6 positivo, y 6 por 4, 24. O sea, la ordenada del origen es 24. ¿Y qué punto tengo en el plano cartesiano? El punto de coordenada 0, 24, ¿sí?, donde X vale 0 y el valor de la función que le corresponde es 24. Y este punto está sobre el eje vertical, sobre el eje de la función. El valor 24 es un valor de la función. Y entonces, ¿qué es lo que tengo acá? El corte con el eje Y o eje de la función. Con el eje Y o eje de la función. ¿Está bien? Entonces ahora intentemos hacer el gráfico. Trazamos los ejes cartesianos, el eje X, el eje de la función, y entonces vamos a situar los tres puntos que conocemos, que son los tres cortes con el eje X, donde ¿quién juega el papel importante? Las raíces de la función, que son las raíces del polinomio, ¿verdad? Las raíces de este polinomio son las raíces de la función, ¿sí? La función vale 0 cuando X toma esos valores, y eso me lleva a tener los cortes con el eje horizontal o eje X. Y bueno, ¿cómo lo sitúo? Bueno, el punto menos 1, 0, más o menos pongámosle que está por acá, ¿sí? Menos 1 en la X, 0 en la Y. A pesar de que solo escribo menos 1, las coordenadas de este punto son menos 1, 0. Lo que ocurre es que el 0 resulta obvio porque el punto está sobre el eje X. Después tenemos el punto 3, 0. Pongámosle que está por acá. El punto de coordenadas 3, 0 en el eje X. Y el punto menos 4, 0. El punto menos 4, 0, pongámosle que está por acá. También en el eje X. Y ahí tenemos los tres puntos donde la gráfica de la función va a cortar al eje X. Y luego tenemos el punto
0,24, no vamos a usar la misma escala sobre el eje vertical, no es necesario. Pongámosle que 24 está por acá, 24 es un valor de la función y este punto tiene coordenadas 0,24. Es el punto de corte con el eje de la función dado por la ordenada en el origen. Cuando calculo la ordenada en el origen, gráficamente obtengo este punto. Y entonces ahora deberíamos trazar, usando solo estos 4 puntos, deberíamos poder tener una idea del gráfico. Bueno, lo primero es saber que la gráfica de una función polinómica de tercer grado es o de esta forma, más o menos de esta forma, o de esta otra. O sea, es como una onda que puede ser así o así. ¿Y en cuál de los dos casos voy a estar? Eso depende, eso me lo va a indicar, no depende, sino que me lo va a indicar la constante principal del polinomio. Si miramos el polinomio que tenemos para esta función polinómica, la expresión polinómica de esta función, la constante principal es el valor menos 2 que aparece acá adelante. Cuando el polinomio está totalmente factorizado, este factor de grado 0 que colocamos adelante es la constante principal del polinomio. Si está desarrollado, también va a aparecer adelante, ¿verdad? Entonces, esa constante es negativa en este caso, ¿verdad? Y bueno, cuando la constante principal del polinomio es negativa, la gráfica va a empezar por abajo, o sea, a partir de valores negativos de la función. ¿Qué quiero decir con eso? Si ustedes miran el eje de la función, los valores negativos están abajo y los valores positivos están arriba. O sea, cuando se trata de los valores de la función, los valores negativos de la función están debajo del eje X y los valores positivos están por encima del eje X. Entonces, si la constante principal es negativa, en este caso la constante principal era menos 2, ¿sí? Si la constante principal es negativa, el gráfico de la función polinómica es una onda que empieza a la derecha a partir de valores, desde abajo, a partir de valores negativos. Y si la constante principal fuera positiva, empezaría desde arriba, ¿ok? Empezaría a la derecha desde valores positivos. Bueno, en este caso empieza desde valores negativos. Entonces, más o menos voy a trazar lo que sería el gráfico, ¿no? Empiezo desde valores negativos a la derecha del eje X. Tiene que cortar, porque este era un punto de corte de gráfico con el eje X, tiene que cortar ahí entre 0, luego tiene que cortar en 0,24, el corte con el eje vertical, de nuevo tiene que cortar en menos 1, 0, y de nuevo tiene que cortar en menos 4, 0, y se prolonga indefinidamente, ¿verdad? Bueno, eso sería la gráfica de una función polinómica de tercer grado usando estos 4 puntos importantes que por suerte los tenemos. Si tuviéramos menos puntos como dato, deberíamos agregarlos de alguna manera, ¿verdad? Porque si no sería prácticamente imposible. Pero estos puntos son muy importantes y permiten realmente hacernos una idea rápida de cómo es la gráfica de la función de tercer grado.